Pues buenos días a todos. Es un placer para nosotros, el Grupo 21, formado por Asier Domínguez, Carlos Bruña y yo, Jorge Poti, estar aquí hoy, porque vamos a hablaros de un material que es tremendamente especial, como es el aerogel. Creo que no va la conexión. Deja apuntar para allá. Vale. No sé si la puedo pasar. Bien, como ya sabéis, cada año hay más desastres naturales, hay más olas de frío, más olas de calor, vendavales, sequías, y aquellos que se acuerden, a principios de año hubo una ola de frío que sacudió bastantes países y en concreto Rusia vivió la Navidad más fría de los últimos 120 años y dejando a varios muertos. No hay vodka que pueda soportar 40 grados bajo cero y países como Polonia, Italia, Alemania, Suiza, todos estaban por debajo de menos 30 grados. Menos 30 grados. O sea, eso es una temperatura realmente fría y que el cuerpo no puede soportar. Entonces, el aerogel, no quiero irme por las ramas, es un material tremendamente rico en tecnología y con un campo de estudio bastante grande. Algo bastante atractivo para un ingeniero de materiales. Bien, como ya estudiamos al principio de semestre, el gel es un coloide formado por partículas de líquido dispersas en un sólido. Pero el aerogel realmente aero, viene de aire, el aire no es ni líquido ni sólido. El aerogel, a pesar de que tenga el nombre gel, al final no es un gel, es una espuma sólida. Hay otros ejemplos de espumas sólidas en la naturaleza, como es la pumita o piedra pómez. Y bueno, vamos a hablaros de las propiedades que tiene el aerogel, que es un magnífico aislante térmico, como ya os van a hablar aquí mis compañeros, y también tiene unas propiedades hidrofóbicas espectaculares que ni siquiera nosotros sabíamos que podían ser tan buenas. Y hasta aquí parece todo genial porque tenemos un material bastante atractivo, con unas propiedades geniales, pero en realidad hay un inconveniente muy grande y es que en España no se puede fabricar. Fabricar, ojo, no adquirir. Para fabricar el aerogel hace falta un compuesto químico llamado TEOS, que es tetraetoxisilano. Para la fabricación del aerogel, no quiere decir que no hayamos investigado, hace falta un tetraetoxisilano o derivados como el TMOS, que es tetrametoxisilano, o el PEDS, que es polietoxidisiloxano. Y después se le añade un segundo ingrediente y aquí es ya donde se empieza a jugar con las propiedades dependiendo de lo que añadamos. Si le añadimos un óxido metálico se convertirá en un aerogel alúmina. Si le añadimos un polímero orgánico como puede ser el agar, por ejemplo, que es una gelatina que se utiliza en Japón, a aquellos que les gusta la cocina, es un postre que se utiliza y para fabricar aerogeles se ha conseguido. También se puede utilizar carbono, que no dan el mejor resultado, pero si se puede utilizar carbono, se puede utilizar grafeno, y el día que el grafeno realmente pueda sintetizarse de la mejor manera y tenga mayor popularidad, puede dar unas propiedades realmente increíbles. Hasta ahora, el mejor aerogel ha sido el aerogel de sílice. Y bueno, lo que queríamos conseguir fabricando nuestro aerogel es este tipo de propiedades. Teníamos que conseguir que nuestra tela de aerogel, porque el aerogel, una vez lo adquirimos, lo teníamos que fusionar con un tipo de tela para que pudiésemos realizar nuestras medidas. Queríamos que no se quemara durante el proceso de fabricación y no arruinar nuestro material. Queríamos que la porosidad fuese mínima, porque si queríamos fabricar, por ejemplo, un forro para un abrigo, eso debía de ser importante. Que no traspasara agua, porque como ya digo, tiene propiedades hidrófobas el aerogel. Y además teníamos que conservar esa propiedad de aislamiento térmico y que hubiese gran diferencia de temperatura en ambos lados del material. Nuestro proceso de fabricación consistió en dejar el aerogel encima de un relleno de cojín. Esa fue nuestra elección, que pensábamos que no iba a funcionar, pero a baja temperatura el relleno del cojín no se quemó. Además, el aerogel se pudo fusionar y empezamos a realizar nuestras medidas y vimos que realmente sí funcionaba. Voy a dejaros ahora con mis compañeros que os van a explicar los experimentos que realizamos. Bueno, antes de eso os voy a contar la viabilidad física y económica, ya que no nos costó mucho, ya que como veis el aerogel para conseguirlo en sí nos costó 20 euros, el relleno de cojín, que es algo que lo podemos comprar en cualquier tienda habitual, nos costó 7 euros
La lámina aglomerada, que la utilizábamos para unir estos, nos costaba nada, 3 euros. Y luego la fibra cerámica, que era para compararlo con el aerogel, 8 euros. O sea, en total 38 euros, que era 12,5 cada uno, o sea, estaba regalado. Entonces, para ello realizamos una serie de pruebas que, bueno, vamos a explicaros 3, que son la de porosidad, la de hidrofobia y la de tratamiento térmico, o sea, de fuego. Pero aparte de esas hicimos unas cuantas más, las cuales nos dimos cuenta de que no eran tan necesarias, como por ejemplo pusimos un hielo a que se deshiciese encima del aerogel, pero eso al final y al cabo no nos sirvió de nada. Pero bueno, en esta primera prueba, como vemos aquí en el vídeo que hemos puesto, primero lo hicimos con un termómetro normal, porque luego pedimos a una fábrica un termómetro bueno para calificar a la temperatura que podía llegar. Entonces, como el vídeo es corto, pero de lo que se trata es que estamos con un mechero en la parte inferior del aerogel y ponemos un dedo en la parte superior y vemos que no pasa nada de calor, hasta que llega cierto tiempo que la temperatura tiende a subir. Pero vemos con esto que es muy aislante del fuego, y entonces la temperatura a la que llega no es tan alta, o sea, tarda bastante tiempo en coger una temperatura bastante fuerte. Y aquí hicimos una tabla con las distintas temperaturas que llegaba y los distintos tiempos que le hicimos, ya que hicimos unas cuantas pruebas, unas 5 por ahí, y con ello conseguimos hallar la media y el error. Y al final vimos que tenía una gran capacidad de aislante térmico. Luego esta es la prueba de hidrofobia, que lo que hacíamos era coger un tubo de medidor de cocina que tenemos todos en casa, poníamos el aerogel encima y íbamos echando una cantidad, íbamos echando agua y íbamos viendo lo que iba traspasando. Con esto pudimos ver que no traspasaba tanta agua y vimos que tenía una buena capacidad de hidrofobia. Entonces, como vemos en esta tabla, íbamos echando un cierto volumen de agua de 130 y íbamos cómo iba pasando poco a poco, hasta que hicimos una media y vimos que con una cantidad de 2.500 mililitros de agua es que solo pasó el 101 mililitros, o sea, es una capacidad tremenda de hidrofobia, o sea, tiene una capacidad tremenda. Entonces, pues bueno. Y bueno, y aquí os voy a pasar a Sier, que os va a explicar la prueba de porosidad. La prueba de porosidad tuvimos que hacerla un poco casera y primero grababa un vídeo. Bueno, tenemos ahí un secador y aquí nuestro aerogel y aquí tenemos harina tamizada, que nuestra hipótesis era que si nuestro relleno de cojín son fibras, entonces no es homogéneo. Entonces pensábamos, si al añadirle el aerogel en la superficie iba a tapar más o menos los huecos que dejaba las fibras del cojín, y entonces poniendo un sólido muy volátil al otro lado, como es la harina tamizada, pues, al aplicarle una corriente de aire desde aquí, a ver si perdíamos mucha masa de harina después de 1 minuto de prueba. Y obtuvimos estos datos, que los gramos iniciales son todo el círculo y perdimos 3,7. Y además también perdimos un poco al pasar la harina de la mano a la báscula, pero bueno, consideramos que eso es despreciable porque era muy poco. Luego los resultados que tuvimos, pues lo comparamos con una fibra cerámica que compramos en un Leroy Merlin, y por la fibra cerámica al someterla a calor cogía mucha temperatura mucho más rápido. Luego, que es autorreparable a medias, porque al aplicarle el calor con el mechero, pues podemos ver aquí que se pone más negro, pero luego al pasar pues unas horas se iba cogiendo un tono más gris y entonces se iba recuperando poco a poco. Luego aquí pues hemos hecho un zoom para que veáis las partículas de aerogel y las fibras del cojín,
bueno, en aislante, pues ya lo han contado mis compañeros, pero pues al aplicarle un calor, pues se necesitaba bastante tiempo para que cogiese una temperatura importante. Por ejemplo, nuestro compañero Carlos puso el dedo y le dábamos con un mechero por debajo y aguantó más él con el dedo puesto encima del aerogel que el que estaba sujetando el mechero. Tuvimos que cambiar de mechero a uno de cocina para que el que estaba sujetando no se quemase el dedo y aguantó alrededor de 1 minuto y medio, casi 2 minutos sin levantar el dedo. Una cosa que quiero aclarar es que una llama de un mechero estaba a 1590 grados, 1600 grados, entonces realmente en un espesor de aerogel que es de 3 milímetros, que es como hicimos nuestra prueba de aislamiento térmico, con un espesor de 3 milímetros, resistir 1590 grados es realmente increíble. Pues la porosidad, pues conseguimos que tuviese poca porosidad gracias al aerogel, pero que no fuese nula, que también puede tener su utilidad, porque si lo utilizásemos, por ejemplo, para tejidos de ropa o algo así, no sería interesante que fuese 100% aislante, porque si sudas y eso, pues no es bueno. Luego, el olor tenía un olor extraño, pero lo importante era que, sobre todo al sacarlo de la bolsa en la que nos venía el aerogel, pues como es muy volátil, pues se nos quedó en el aire, y al principio pues sí que nos dio un poco de tos y leímos el prospecto y ponía que podía causar asma y tal, o sea que no podemos utilizar esta tecnología para hacer un pasamontañas o una bufanda para que no se te cale, pero sí lo podemos utilizar en ropa porque no lo tienes puesto junto a la nariz o a la boca. Y el tacto pues era un tacto un poco desagradable porque se te pegaba la mano y te secaba la mano, pero luego al pasarlo por el horno ese tacto se quedaba bastante más agradable. Y bueno, las conclusiones fueron que a lo mejor el cojín no fue una matriz idónea porque la prueba de hidrofobia, pues el material calaba y dejaba pasar poco agua, pero, por ejemplo, luego hicimos otra prueba echándole agua con un cuentagotas, simulando lluvia, y entonces el cojín calaba por la parte de encima, pero en el otro lado estaba totalmente seco. Entonces es un buen aislante contra el agua cuando no va en cantidades de 2,5 litros en un círculo chiquitito. Luego, los resultados por debajo de lo esperado, porque en nuestra hipótesis del anteproyecto a lo mejor sobreestimamos un poco nuestra capacidad de hacer el material pensando que iba a ser totalmente ignífugo o totalmente aislante contra el agua o algo así. Y luego tiene propiedades mejores que otros aislantes como la fibra cerámica o la madera, que cuando la poníamos a calentar es verdad que aguantaba mucho hasta que en el otro lado se calentaba, pero llega un momento en el que prende la madera, entonces eso es algo negativo. Y con esto ya está todo. Se escucha, ¿no? Supongo. Ángel Domínguez, grupo 18. Habéis hablado de las aplicaciones que podría tener la industria de la ropa, pero ¿hay más aplicaciones que hayáis encontrado? Sí, desde luego. Hablando de, por ejemplo, esta ola de frío, si se hubiese podido fabricar un revestimiento contra... no tiene que ser una casa, porque obviamente la gente que murió de frío durante una ola de frío es gente que vivía en la calle, pero sí que se puede utilizar, por ejemplo, en el revestimiento de una casa para protegerla contra el frío perfectamente. Los aerogeles también se utilizan en la industria aeroespacial porque sí que son muy buenos aislantes térmicos, y ahí arriba, a 15.000 pies, pues es algo que necesitas realmente, protegerte del frío. Vale, muchas gracias. Nada. O ella, no sé, Buenas, Pedro Carrero del grupo 2. Me gustaría saber, habéis dicho que adquiristeis el aerogel, ¿no? Sí. ¿Algunas de las propiedades podrían variar según la calidad del aerogel o todas van a ser siempre iguales? O sea, me refiero, ¿hay muchos aerogeles en el mercado o cómo funciona eso? Gracias. Bueno, en España realmente como particular no se puede fabricar el que tú quieras porque, como lo he dicho, no puedes adquirir TOS. Pero sí que es cierto que dependiendo del segundo ingrediente que le añadas al aerogel, variarán las propiedades dependiendo también de la calidad del segundo ingrediente que añadas. La sílice, por ejemplo, es el segundo ingrediente que está dando las mejores propiedades ahora mismo. Muchas gracias. De nada. Ángela Castro, grupo 10. Habéis dicho que aquí en España no puede conseguirse, pero vosotros ¿cómo lo habéis? No es O sea, no se puede fabricar, pero
¿Cómo lo habéis conseguido? Pues hemos tenido que buscar en empresas que fabricaban el aerogel y nos salió una de Estados Unidos que además nos lo dejaba a muy buen precio, entonces tuvimos que adquirir el aerogel porque los materiales, como hemos dicho, pues eran ilegales y entonces era un problema fabricarlo en casa. Vale, gracias. De nada. Hola, buenas. Samuel Pastor, del Grupo 23. Yo querría saber por qué, aunque el aerogel esté calado, no llega a pasar el agua. Sigue pasando muy poca agua. Porque tiene una capacidad o sea, no deja pasar el agua porque tiene una gran capacidad, porque aunque esté calado en sí, sigue teniendo la misma capacidad. ¿Que tapa esos poros que hay en el material o cómo? En el material inicial tapa esos poros para que no pase ese agua o cómo. Claro, el aerogel lo que hace es tapar el espacio que hay entre las fibras, entonces como no es algo que hemos procesado industrialmente, no hemos conseguido una capa homogénea, entonces no es 100% aislante, hidrófobo, pero sí conseguimos que la mayor parte del agua que echamos se desvíe y se va hacia afuera, pero hay una parte que cala, por eso cala más o menos siempre lo mismo. Vale, muchas gracias. Mayer Aragonés, Grupo 12. Habéis dicho que lo habéis comparado con una fibra cerámica. ¿En qué os habéis basado para elegir ese material y no otro? La fibra cerámica es un material que se utiliza en chimeneas, por ejemplo, como revestimiento para que, en fin, sea un buen material para poderlo limpiar, para poder proteger a la estructura. Y bueno, pues documentándonos y buscando información, por supuesto, durante el anteproyecto y luego después de la exposición, pues vimos que la fibra cerámica era un material muy fácilmente adquirible, no demasiado caro y que además tenía buenas propiedades aislantes. Buenos días, Ignacio Checa, Grupo 19. Quisiera conocer el impacto medioambiental de vuestro aerogel. No tiene ningún impacto. ¿Cuánto tiempo tarda en descomponerse? Si tú tienes un aislante y, por ejemplo, no lo quieres usar para ropa, imagínate que lo quieres usar para una casa, entre unas paredes, pues hombre, te interesa que sea un material que no se descomponga fácilmente y pueda durar bastante tiempo porque así no tienes que tirar la casa. Entonces, Miguel Ángel Hernández, Grupo 10. Quería preguntar, cuando en el experimento, cuando utilizasteis el mechero, el material se quedaba irreparable. Perdón, no te he entendido. Cuando en el experimento con el mechero, sí. Después de hacer el experimento, ¿el material quedaba inservible o seguía pudiéndose utilizar? No. No, mira, tenemos aquí una fotillo. Que se iba autorreparando. Bueno, ya no se puede ver la foto, pero había una parte que estaba mucho más negra que la anterior y era porque justo acabamos de realizar la prueba cuando hicimos la foto. Pero había otras en las que estaba mucho más gris y había partes en las que ya no se veía que se había quemado porque lo habíamos hecho como hacía una semana. Entonces, cuando nosotros lo dejábamos y volvíamos, decíamos, joder, si aquí habíamos quemado. Y no... Claro, iba perdiendo ese color chamuscado. Vale, soy Arturo, del Grupo 17. Quería preguntaros en cuanto si habéis tenido en cuenta la durabilidad del aerogel y si resultaría económico como recubrimiento en casas, por ejemplo, en sustitución de otros aislantes térmicos. Creemos que sí, la verdad. Ahora mismo el aislante térmico más utilizado es el aire y el aerogel está formado en los que son muy puros en un 99,97% en aire. Lo bueno del aerogel es que tiene esa fenomenal propiedad del aire para en ventanas de doble panel no dejar ni salir ni, en fin, que la casa se caliente demasiado ni que se enfríe demasiado, y además se le añaden las propiedades que le dan los compuestos químicos y, o sea, tiene ese plus añadido de la química. Respecto a tu pregunta, cuando estábamos buscando dónde comprar el aerogel y tal, encontramos una empresa en China, creo, que nos mandaba un rollo que eran alrededor de 20 metros de una lámina de aerogel que estaba preparada especialmente ya y no nos salía por más de, no sé si eran 30 euros o algo así. Bueno, el rollo entero eran $3.000, pero sí. Y luego también que este compuesto podría en el futuro, si se mejora, podría ser el aislante que todo el mundo utilizaría en todo tipo de cosas, o sea, en la casa, en la ropa, pero la cosa es que, o sea, nosotros no lo hemos podido hacer tan bien como se hace, pero ahora mismo existen, por ejemplo, abrigos de aerogel que son impresionantes, o sea, que puedes hacer lo que quieras con ellos.
Sergio Trujillo, grupo 17. Habéis dicho que puede ser utilizado en la industria textil, como acabáis de mencionar, y en contacto directo con la piel no es tóxico. No. Bueno, sí. A ver, tendría... exactamente no sabemos si es tóxico o no, pero lo que se podría hacer es, tú haces, por ejemplo, imagínate que quieres hacer una ropa de aerogel, entonces haces la primera, o sea, haces todo de aerogel y justo la que está tocando con la piel puedes poner un tipo de tela la cual no sea mala para el cuerpo. Entonces estarías creando un abrigo de aerogel sin ninguna perjudicación al cuerpo humano. Muchas gracias. Muchas gracias.